Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Alemán en Acción. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante en la gramática alemana, las Nebensätze. Vamos a ver qué son, cuándo se utilizan, en qué contexto se usan cada una y cuándo emplearlas. Específicamente trataremos las conjunciones subordinadas weil, das y wenn. Además, al final les tengo un resumen. Y ahora comencemos. Demos respuesta a la primera pregunta, y más importante, ¿qué son las Nebensätze? Pues no son más que oraciones subordinadas. Estas oraciones dependen de una oración principal o Hauptsatz y no pueden existir por sí solas. Estas oraciones subordinadas se utilizan para proporcionar información adicional, explicar razones, condiciones, tiempos, etc. Veamos rápido como información adicional cuáles son las características principales de las oraciones subordinadas o Nebensätze. El primer punto es que son introducidas por conjunciones subordinantes. Las oraciones subordinadas suelen comenzar con una conjunción subordinante como por ejemplo weil, das, wenn, obwohl, etc. En este video solo nos enfocaremos en las conjunciones subordinantes weil, das y wenn. Si te interesa conocer otras conjunciones subordinantes, por favor déjamelo saber en los comentarios. Como segunda característica tenemos que el verbo se coloca al final. En las oraciones subordinadas, el verbo conjugado se coloca al final de la oración. Y como tercera y última característica tenemos la dependencia de la oración principal, donde las oraciones subordinadas no pueden estar solas, necesitan una oración principal para completar su significado. Comenzamos con la primera conjunción subordinada, weil. Se usa para expresar una causa o razón, y su traducción en español sería porque. No el porqué de pregunta, sino el porqué de respuesta. Además, es la respuesta a la pregunta warum. Warum, ¿por qué? Vamos a ver el ejemplo de esta pregunta y vemos cómo incorporamos la respuesta con la conjunción weil. Warum gehst du zum Bahnhof? Warum gehst du zum Bahnhof? Ich gehe zum Bahnhof, weil ich meinen Freund abholen will. Ich gehe zum Bahnhof, weil ich meinen Freund abholen will. La pregunta sería, ¿por qué vas a la estación de tren? Y aquí la respuesta sería, voy a la estación de tren porque quiero recoger a mi amigo. En este caso, como vemos, weil introduce la causa o razón de algo. En este caso les he señalado cuál sería la oración principal y cuál sería la oración subordinada, donde weil, esta conjunción subordinada, pues va a formar parte de esta segunda parte de la oración. Analicemos la gramática. Hay que destacar que cuando utilizamos weil, el verbo va al final y debe coincidir con el sujeto que se está empleando en la oración subordinada. Ejemplo, aquí tenemos el verbo modal wollen. En este caso estamos trabajando en la primera persona del singular, por lo tanto sería ich will. Es el verbo que debe ir al final de la oración. Rápido, veamos dos ejemplos con esta conjunción subordinada. Ich gehe nicht, weil ich müde bin. Ich gehe nicht, weil ich müde bin. Podríamos traducirlo como no voy porque estoy cansado. Aquí, si analizamos rápido la estructura gramatical, vemos que el verbo al final de la oración subordinada debe coincidir con el pronombre personal que se está utilizando en la oración. En este caso tenemos el verbo sein, que significa ser o estar, y cuando estamos trabajando en la primera persona del singular, ejemplo, ich, sería bin. Pasamos al otro ejemplo. Ich bleibe zu Hause, weil es regnet. Ich bleibe zu Hause, weil es regnet. La traducción podría ser me quedo en casa porque está lloviendo. Y si vemos la estructura gramatical, pues nos damos cuenta que estamos en presencia de la tercera persona del singular, es,
y entonces la conjugación del verbo en este caso debe coincidir. Continuamos rápidamente con wenn. Esta se utiliza para hablar de condiciones o situaciones hipotéticas. La traducción en español en este caso sería cuando. Además, es la respuesta a la pregunta wann, ¿cuándo? Veamos a continuación este ejemplo. Wann ruft dein Freund an? Wann ruft dein Freund an? La traducción podría ser ¿cuándo llama a tu amigo? Mein Freund ruft an, wenn am Bahnhof ankommt. Mein Freund ruft an, wenn am Bahnhof ankommt. Aquí lo que tendríamos que percatarnos es la diferencia de cuando elaboramos una pregunta con wann y utilizamos la vocal a cuando respondemos a esta pregunta que utilizamos wenn, una e. Sería muy importante, es un pequeño detalle, pero que nos podríamos equivocar a la hora o de formular la pregunta o de responderla. La traducción para este caso sería: mi amigo llama cuando llegue a la estación del tren. En este caso, wenn se utiliza para hablar de condiciones o situaciones hipotéticas. Aquí tenemos marcado la oración principal y la oración subordinada, donde wenn forma parte de este tipo de oraciones. Y por último, y no menos importante, es que el verbo que se utilice en la oración subordinada debe coincidir con el pronombre personal o el sujeto que se esté utilizando en la oración. En este caso estamos partiendo del verbo ankommen, que cuando conjugamos este verbo con la tercera persona del singular, pues sería ankommt, solamente con una T al final. Veamos rápidamente dos ejemplos. El ejemplo número 1 sería: Sie können das Formular hier abholen, wenn Sie kein Internet haben. Sie können das Formular hier abholen, wenn Sie kein Internet haben. La traducción sería: usted puede recoger el formulario aquí cuando no tenga internet. También es importante conocer que es válido invertir las oraciones y comenzar respondiendo con la oración subordinada, seguida de la oración principal. Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues que al comenzar con la oración subordinada, tener presente siempre que después de la coma, la oración principal va a comenzar con el verbo. Claramente, tenemos que conjugar el verbo en función del sujeto que se esté empleando en la oración principal. Esto también puede pasar con la conjunción subordinada weil, que no pusimos el ejemplo, pero es la misma estructura gramatical. El próximo ejemplo sería: Wir frühstücken lange, wenn wir Zeit haben. Wir frühstücken lange, wenn wir Zeit haben. Aquí, como vemos, estamos utilizando este wenn a partir de una relación hipotética. Como ya sabemos, en estos casos, pues el verbo siempre va a ir al final de la oración subordinada y va a coincidir con el sujeto que se está utilizando en esta oración. Y continuamos con das. Das se utiliza para introducir una oración subordinada que actúa como el objeto de la oración principal y es similar a que en español. Además, es la respuesta a la pregunta was, ¿qué? Ejemplo con la pregunta Was glaubst du? Was glaubst du? ¿Qué crees tú? Una posible respuesta puede ser Ich glaube, dass mein Freund heute kommt. Ich glaube, dass mein Freund heute kommt. La traducción podría ser Yo creo que mi amigo viene hoy. Aquí tenemos marcado cuál sería la oración principal y cuál sería la oración subordinada, donde das forma parte de esta oración. Y como sabemos que es característico en estas conjunciones que son subordinadas, es que el verbo, en vez de estar en la segunda posición en la oración, como hemos hasta el momento aprendido, pues van a pasar al final de la oración y su conjugación va a coincidir siempre con el sujeto que se esté trabajando en esta oración subordinada. Pasemos rápido a ver los dos ejemplos que les traigo y a continuación el resumen. Ich denke, dass sie krank ist. Ich denke, dass sie krank ist. Aquí, como hemos visto que es característico en este tipo de conjunciones subordinadas,
es que a continuación le va a seguir el sujeto de la oración y por último el verbo se va a encontrar al final. Y nuestro último ejemplo: Ich hoffe, dass du auch bald Urlaub bekommst. Ich hoffe, dass du auch bald Urlaub bekommst. La traducción en este caso podría ser: espero que tú también tengas vacaciones pronto. Aquí le he circulado el verbo y el sujeto de la oración, que como sabemos siempre deben coincidir. Y ahora nos vamos rápidamente al resumen. Comenzamos con weil, significa porque. No es el porqué de pregunta, sino el porqué de respuesta. En este caso expresa razones. Ejemplo de cómo empleamos este weil en una oración sería: Ich lerne Deutsch, weil es interessant ist. Ich lerne Deutsch, weil es interessant ist. La posible traducción podría ser: estudio alemán porque es interesante. Aquí les traje las dos variantes porque también podemos comenzar respondiendo con la oración subordinada de primero y seguido de la oración principal. Lo más importante es que cuando comenzamos respondiendo con la oración subordinada tenemos que tener en cuenta que después de la coma la oración principal va a comenzar con el verbo. Por supuesto, tenemos que conjugar el verbo en función del sujeto que se esté empleando en la oración. Continuamos con wenn, que significa cuando. Se utiliza para condiciones y situaciones hipotéticas. Ejemplo sería: Wenn ich Zeit habe, gehe ich spazieren. Wenn ich Zeit habe, gehe ich spazieren. Vemos que este es uno de los casos donde directamente respondemos con la oración subordinada seguida de la oración principal. Les dejo señalado a qué puntos de la parte gramatical no podemos perder de vista. En estos casos está relacionado con la ubicación de los verbos y su conjugación en dependencia del sujeto que estemos empleando. Y por último tenemos das, que significa que, no de pregunta, sino para introducir oraciones subordinadas que actúan como objeto. Ejemplo de esto: Sie sagt, dass sie müde ist. Sie sagt, dass sie müde ist. Ella dice que está cansada. Pudiera ser una posible traducción para esta oración. A diferencia de las otras conjunciones subordinadas anteriormente, weil y wenn, donde la podremos encontrar fácilmente como oraciones principales, pues que en el caso de das no ocurre esto. Casi siempre la vamos a ver con este tipo de oraciones principales adelante y ella como oración subordinada. Aquí en estas tres pequeñas tablitas les puse cómo podríamos también utilizar este tipo de conjunción subordinada. Ejemplo para preguntar: Denkst du das? Findest du das? Meinst du das? Glaubst du das? Es decir, siempre podemos utilizar estas combinaciones para realizar preguntas con la conjunción subordinada das. También la podríamos utilizar para dar opinión. Ich denke das, ich finde, ich meine, ich glaube das. Y también podríamos utilizarla, por ejemplo, es ist gut das, es ist wichtig das, es ist unfair, es injusto que tal cosa, es ist normal das, es normal que suceda tal cosa, o la opinión que ustedes tengan. Y hasta aquí ha sido todo por hoy. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender cuándo y cómo usar weil, das y wenn. Recuerda que la clave está en la práctica. Intenta crear tus propias oraciones usando estas conjunciones y notarás cómo mejorará tu alemán. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para que recibas más contenidos de este tipo. Besitos y hasta la próxima. ¡Tschüss!